¿Cómo les va? Qué gusto que inicien con nosotros una nueva semana aquí en la UNAM Responde. Los saludamos desde nuestras instalaciones en TV UNAM para compartir con ustedes pues parte del trabajo que realiza la comunidad universitaria desde muy distintos ámbitos y áreas del conocimiento. Como cada día, también los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Y bueno, cuando hablamos de migración, pensamos en las diferentes aristas que tiene este tema social tan amplio, sensible y complejo. Esta tarde platicaremos sobre las personas que piden refugio o asilo en un país que es el diferente al suyo. Comenzamos. Entre los acuerdos migratorios más recientes que México ha suscrito con Estados Unidos está el de poder recibir cada día a 1,000 personas deportadas de diferentes países de Centro y Sudamérica. Muchas de estas personas ya han solicitado ser refugiados en nuestro país, sin embargo se enfrentan a la burocracia, trámites complicados que avanzan lentamente, además si entendemos que no cuentan pues muchas veces con identificaciones. Además pues las condiciones en las que permanecen vulneran la mayoría de las veces sus derechos y también se enfrentan a situaciones que los desaniman. Para entender sobre este tema nos acompañan aquí en nuestras instalaciones la doctora Aletia Fernández de la Reguera, quien es representante del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER de nuestra universidad. Doctora, bienvenida a la UNAM Responde. Muchísimas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros y saludamos también al maestro Gerardo Talavera, quien es politólogo y también director general del programa Casa Refugiados. Maestro, bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias. Pues un tema en verdad complejo y como lo decía también al inicio, sensible de muchas, por muchas aristas en las que podemos acercarnos a él. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de personas refugiadas? ¿Cuáles son sus características? ¿Por dónde empezamos, doctora? Me parece que es muy importante entender que México tiene una gran tradición como un país de origen de las migraciones y de tránsito, y hemos pensado durante muchos años que las personas migrantes migran por causas económicas, migran buscando el sueño americano, mejores condiciones de vida. Podemos ver que el patrón ha cambiado muchísimo y que en los últimos 10 años, particularmente en los últimos 6 años, México es un país que recibe a personas que no están migrando por causas económicas, sino que son personas que están huyendo de situaciones extremas de supervivencia. Puede ser violencia comunitaria, violencia criminal, pobreza extrema. Hay todo un tema de inseguridad alimentaria en Centroamérica a causa también del cambio climático. Claro. Entonces son personas que están saliendo de sus países buscando sobrevivir. En este sentido, México es un país de tránsito y también es un país ahora de destino de personas que están llegando a través de movilidades forzadas. ¿Quiénes son las personas refugiadas o las personas solicitantes de la condición de refugiado? Pues son los grupos, yo diría, los vulnerables de los vulnerables. Son mujeres con sus hijos, son padres de familia que vienen solos o vienen también acompañados de otras personas de su familia, son adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes que migran acompañados o migran también solos. En este entendimiento y de las modificaciones que se han dado principalmente pues, durante los últimos años, ¿hay posibilidad de saber cuál es la situación actual? Es decir, hay personas que son migrantes, hay personas que son refugiadas, hay personas que están en tránsito y algunas otras que buscan aquí justamente esa supervivencia de la que nos hablaba la doctora. ¿Qué datos hay sobre lo que se está viviendo actualmente en nuestro país, además que se ha pues, potencializado también con la pandemia? Sí, claro, muchas gracias. Es muy importante este antecedente que menciona la doctora porque sí hay que entender que México es un país de flujos migratorios mixtos, ¿no? Entonces, cuando haces esta pregunta de cómo identificamos, cuántos son, cómo vienen, dónde vienen, es entender que México en esta diversidad y con esta nota como empezaste narrando, hay
una realidad que hay personas que están regresando a México que ni siquiera son mexicanas a veces, hay personas que están llegando del sur, digamos, hacia México. Apenas decían en un evento en la OEA que pues tendríamos que llamar ya a un flujo continental que está transitando por territorio mexicano, que tiene un volumen imposible de documentar, eso también hay que decirlo así, o sea, no es fácil decir, ay, están pasando tantos millones de personas al año, eso no es posible, no ha sido posible, y da cálculos estimados, ¿no? Con cuántas personas se detienen en el norte del país, cuántas personas son detenidas por migración, ¿no? Que es un tema que también es importante para hablar del derecho de las personas refugiadas. Entonces, con todos estos componentes, se hacen estimaciones de alrededor de entre 3 y 3,5 millones de personas al año que transitan por el territorio mexicano con distintas finalidades, pero que están en un proceso de movimiento, integración y demás. De esas, hay, por lo menos en 2022, más de 120,000 personas que decidieron pedir protección internacional en territorio mexicano, es decir, pedir la protección de el reconocimiento del derecho de la calidad de refugiado en México. Entonces, este derecho, estas 120,000 personas, empiezan un trámite con el gobierno mexicano y este trámite, pues la idea es que México se posicione y les permita ejercer sus derechos alrededor de la protección internacional. Acabas de mencionar algo muy importante. ¿Están aquí o están en esta posición por diferentes finalidades? ¿Cuáles son algunas de ellas o las más comunes? Sí, es que son diversas, por eso, de un porcentaje son solicitantes de la condición de refugiado. Este porcentaje, les diría sinceramente, es el menor en función al flujo, a cómo se está detectando. Desde 2010 se calculan que transitan por México más de 2 millones de personas al año, ¿no? Entonces es algo que Amnistía Internacional publicó, o sea, varias organizaciones, sobre todo de documentación, se han encargado de visibilizar. Entonces te diría, por un lado hay personas que buscan protección, que están saliendo por miedo, que tienen necesidades de romper este terror que están viviendo en sus países de origen, ya sea por diferencias con los gobiernos, ya sea por temas de pues delincuencias alrededor de también los mismos gobiernos, la corrupción y muchos factores. Y por otro lado hay otra, ya ahora sí el concepto más amplio de migración que abarca distintos tipologías, que puede ser desde una migración afectiva, migraciones asociadas a trabajo, ¿no? O a ingresos económicos, pero que bueno, de ahí de fondo está la palabra desigualdad, que hay un gran motivo de movilidad por eso. Me refería justo en particular a estas personas que son refugiadas y que intentan o buscan permanecer por lo menos un periodo de tiempo en el lugar en el que están pidiendo este refugio, y algo que no debemos olvidar es que son personas con derechos. ¿Cómo buscarlos? ¿Cómo hacerlos valer? ¿Qué posibilidades, qué alternativas tienen estas personas para hacerse de este reconocimiento? Sí, me parece que es muy importante plantear primero que el Estado mexicano tiene la obligación de brindar la protección internacional a las personas refugiadas, porque México ha firmado y ratificado diversos mecanismos de derecho internacional. Entonces, decir primero, es una obligación del Estado mexicano garantizar el acceso a derechos. El primer derecho de una persona que está buscando refugio es el acceso al territorio, es decir, poder llegar y decir, soy una persona que necesita protección internacional. El segundo derecho importantísimo es el derecho a la no devolución, es decir, ya que esa persona ha decidido levantar la mano y decir, yo quiero solicitar la condición de refugiado, el gobierno mexicano está obligado a no poder deportarla hasta que se pueda decidir si, con todo un proceso, si esa persona realmente es candidata y tiene todas las posibilidades para ser reconocido como refugiada. Entonces, podemos hablar de muchos derechos, pero yo sí quisiera empezar, y luego tal vez Gerardo me sigue también el diálogo, que el primer derecho se está violando, el derecho a acceso al territorio. Tenemos en la frontera sur de México deportaciones expeditas, somos uno de los países que más centros de detención migratoria tiene en la región latinoamericana. Tenemos cerca de 317,000 personas que fueron detenidas en el 2021. En el 2022 llegamos casi a 400,000 personas. Entonces, las personas que son solicitantes, que buscarían el refugio, porque muchas ni siquiera llegan a México sabiendo que tienen este derecho. Claro. La puerta de entrada a México es o serán devueltas de manera inmediata o serán detenidas. Y en los procesos de detención, que les llamamos estaciones migratorias, pero son cárceles de migrantes, pues ahí es un poco el volado, la suerte que les toque, que se les informe que México es un país que otorga el derecho a solicitar el asilo, primero. Segundo, que el agente de migración que entrevista o que identifica a la persona migrante le diga, sabes que este es tu derecho y
puedes ser una persona que te vamos a contactar, te vamos a canalizar a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Entonces yo quisiera nada más plantear, ahorita seguramente hay una serie de derechos que lo vamos a explicar, pero el primer derecho que se está violentando es el derecho a acceder al territorio y el derecho a no ser devuelto, y muy lamentablemente un porcentaje muy alto de las personas que solicitan la condición de refugiado lo hacen desde la detención, y esto a mí me parece gravísimo. Las personas son criminalizadas, son puestas en estas cárceles de migrantes y ahí es donde tienen que iniciar su proceso. Y esto sucede de forma frecuente y más durante los últimos años. No necesitamos verlo en las noticias, tragedias mayores como la que se vivió hace un par de meses, en donde justamente los migrantes que están encerrados terminan siendo los responsables por manifestar o por pedir un poco de libertad, que es un derecho que no se le tendría que eliminar a nadie más. Eso te quería preguntar. Muchas veces la justificación, el pretexto es que hay un número muy amplio, que no se le puede dar las condiciones ideales, pero ¿qué es lo que sí se puede hacer aún teniendo esta condición y esta situación que se vuelve, o que puede tener como muchas lecturas, pero no debemos olvidar que estamos hablando de personas? El humanismo tendría que estar por lo menos presente en todo este trato con cada una de las personas. Sí, exactamente. Ahí hay que regresarnos bastante a decir, México ha firmado compromisos internacionales, la Constitución tiene palabras muy fuertes y poderosas alrededor de la solidaridad. O sea, no entendamos la solidaridad, y yo creo que esto es algo que tenemos que repensar también como país. La solidaridad no está en la buena voluntad de las personas, o sea, está en una Constitución y también implica derechos, ¿no? O sea, también es un derecho. Entonces yo creo que ahí hay un proceso muy, muy importante de todas las personas que llegan al territorio mexicano. Los funcionarios públicos, y sean militares, sean policías, sea alguien de una oficina, tienen que cumplir la ley. ¿Y qué es cumplir la ley? Que le permita a las personas ejercer su adecuado ejercicio de derechos, como darle información adecuada, canalizarlos a las instituciones que debiera para que puedan tener protección. ¿Cuál es un gran hueco que hay? Que es que muchas veces estos funcionarios públicos no entienden también de qué condiciones vienen las personas que vienen en movimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que son personas que han vivido por desigualdad literal ya por 30 años o que se ha heredado estas desigualdades, estamos hablando que hay personas que vienen con niveles de analfabetismo importantes. Actualmente el flujo migratorio de personas del sur al norte del continente está con por lo menos es un 30% de personas que no hablan español. Entonces necesitan tener información en su idioma. Entonces todos estos componentes son derechos, ¿no? Que hay que irlos nombrando, y que las autoridades son los funcionarios públicos son los responsables de asegurarse que esa ley se cumpla. No es más allá de que haya presiones, más allá de que nosotros lo visibilicemos. O sea, lo que tiene que haber es un entendimiento claro de estas personas que están haciendo ese trabajo, que su obligación es cumplir la ley. Pero si quien debe cumplir la ley no la está cumpliendo, ¿cómo exigirlo? ¿Cuáles son las alternativas, los medios con los que se cuenta desde las academias, desde las organizaciones, para poder brindar, si no el trato ideal, si un trato justo a estas personas que llegan en condiciones en verdad complicadas? Mira, muy lamentablemente hay un discurso global y hay un discurso público en México que criminaliza a las personas migrantes. Yo diría la movilización que hay, el activismo desde sociedad civil y cada vez más desde la academia es un bastión importantísimo. Hoy sociedad civil en torno a personas migrantes y personas refugiadas es un grupo muy fuerte que está llevando a cabo diferentes estrategias, desde hacer acción e incidencia en el legislativo, por ejemplo, también amparos, ¿no? y litigio estratégico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hemos tenido resoluciones bastante positivas de un año para acá, pero se necesita muchísimo trabajo, primero de voluntad política. Tenemos reformas interesantes, tenemos un marco jurídico que dices, pues no está mal en materia de derechos, inclusive hasta podríamos decir que en ciertos aspectos tiene elementos interesantes, pero como por ejemplo la no detención de niños, niñas y adolescentes, acompañados o no. Pero si no hay voluntad política, si no hay presupuestos, entonces ¿qué nos corresponde a nosotros como sociedad civil, quienes están viendo el programa, a repensar las narrativas que estamos escuchando, consumiendo y replicando? Estas narrativas de son personas peligrosas, son personas enfermas, México es un país... Que te quitan oportunidades. Exacto, si México es un país que no tiene posibilidad para darle una subsistencia a nuestros jóvenes como a otros, no es quitar. Yo creo que tendríamos la responsabilidad de crear narrativas donde digamos,
esta es una oportunidad, que México se convierte en un país de recepción, donde hemos visto casos súper exitosos. Yo veo algo interesante, por ejemplo, en la ciudad de Tapachula, que a pesar de que hay mucha xenofobia, también empieza a haber una interacción bien interesante entre la comunidad haitiana en cuanto, por ejemplo, la diversidad gastronómica de la ciudad. Sí, hoy en Tapachula puedes encontrar comida de muchos lugares distintos de la región latinoamericana, otro tipo de interacción, otro tipo de eventos y actividades culturales que están sucediendo en el espacio público y que es consecuencia de ser una ciudad cada vez más diversa. Entonces yo diría cambiar las narrativas a pensar cómo nos beneficiamos como comunidades solidarias. A mí me gusta mucho un concepto que utiliza el ACNUR cuando habla de cómo vamos a acoger a las personas refugiadas. Somos comunidades de acogida desde la solidaridad. México tenemos mucho la idea que los mexicanos somos personas hospitalarias, solidarias, y lamentablemente se está perdiendo porque lo que está más fuerte ahí es este discurso que criminaliza. Entonces yo sí creo que tenemos la responsabilidad desde la trinchera en que estemos a ir generando otras formas de repensar esta gran oportunidad que tenemos de dar el ejemplo de México. Sí es un país que otorga los derechos, somos un país que hemos vivido en carne propia las violaciones serias a derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos, y por qué vamos a replicar las peores prácticas del norte global. Se nos olvida muchísimo que tenemos una frontera norte y que tenemos una frontera sur en donde las condiciones, por más distintas que parezcan, termina replicándose en estos tratos y en estas formas de recibir y de expulsar. Sobre esto que mencionabas, doctora, con respecto al papel que jugamos desde distintas trincheras, ¿cuál es la función, de qué se ocupa este programa Casa Refugiados? Sí, Casa Refugiados somos una asociación civil que se encarga de acompañar personas solicitantes y personas en movimiento en distintos componentes. Uno, primero, y yo creo que es central, el que las personas tengan información adecuada para que puedan tomar sus decisiones. Eso es algo central. Algo que pasa mucho en las movilidades es que pareciera que todos saben qué necesitan, menos las personas, o nadie les pregunta, ¿no? Hay quienes necesitan documentos, hay quienes necesitan asistencia, y casi nunca se les pregunta a las personas qué es lo que necesitan. Entonces, nosotros primero damos información para que de ahí generar un acompañamiento o lograr generar un acompañamiento jurídico si es necesario, legal, administrativo, con autoridades según la necesidad específica de la persona, lo que plantee. De ahí, un siguiente paso es el brindar asistencia humanitaria, personas que están con una necesidad específica, como puede ser estar en situación de calle, como puede ser temas hospitalarios, por ejemplo, médicos básicos, alimentarios y demás. Se hace a través de un diagnóstico y justo de estar preguntando, que es muy importante, se hace una ruta de acompañamiento con la persona. Posteriormente se intenta hacer un programa, bueno, hay acompañamiento psicoemocional obviamente alrededor de esto, no lo estamos mencionando acá, pero los traumas y las violencias, cómo van caminando desde el por qué salieron las personas de su país de origen, el tránsito que literal son tragedias las que viven en esta movilidad continental que nace de Brasil, de Colombia, que atraviesa el Darién, o sea, que van caminando muchas personas por lugares que generan muchísimos traumas, ¿no? Que no está medido, no está platicado todavía, se está como avanzando en estas narrativas. Y después también la violencia estructural de lugares como, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? La Ciudad de México de por sí trae un nivel de violencia propio a la ciudad, y donde pues se tiene que acompañar psicoemocionalmente. Después hacemos un proceso de integración local, donde nosotros pues vemos con 4 componentes. El ACNUR justamente visibiliza 4 componentes, que es el de el jurídico, el social, el económico y el cultural, ¿no? Entonces, en estos componentes de integración se trata de generar condiciones para que las personas tomen sus propias decisiones y que vayan generando medios de vida que sean significativos y que les vayan permitiendo crear planes de vida a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Porque sí está muy instalado también en la narrativa general alrededor de personas refugiadas, es cuántos llegan al año, ¿no? Entonces, pero esos cuantos llegan al año, casi que tendríamos que estar llenando una canasta. Entonces, si en este aumento de flujo migratorio que lleva ya 6 años, ¿no? de aumentar el número de solicitantes de la condición de refugiado, si hacemos unas suman casi 500,000 de personas. Pero nadie se preocupa por 500,000 de personas, sino que nos vamos preocupando año con año cómo va aumentando. Y eso pues sí es un síntoma de lo que está pasando en el mundo, pero decir, vamos como país a tener 500,000 de personas refugiadas en un año,
qué vamos a hacer como país para pensar, para ver esta oportunidad, que esto es bien importante. O sea, son personas que pagan impuestos, entonces son 500,000 de personas que ahora están pagando impuestos porque tienen derecho a trabajar, porque tienen documentación adecuada. Son 500,000 de personas que están consumiendo en los locales, que están pagando escuelas, están haciendo muchísimas cosas. Se trata pues de verlos como una suma y no como una resta, algo que enriquece y que por supuesto abona a esta diversidad de la que hablabas. Doctora, nos queda un minutito para terminar. ¿Por qué es importante una fecha como la que acaba de suceder el 20 de junio para visibilizar, para atender estas problemáticas y estas realidades, pensando en la visión o en el aporte que puede darse desde la academia? Me parece importantísimo que no es que es un día para conmemorar, me parece que es un día para reflexionar sobre cómo estamos abordando desde las políticas públicas, desde el trabajo que se hace en sociedad civil o en academia, esta gran oportunidad que hay, lo que estaba planteando Gerardo. Hay casos ya muy exitosos de los programas de reubicación que los lleva el ACNUR de personas solicitantes de la condición de refugiado, donde estamos viendo que a las ciudades a las que están llegando activan la economía justamente y bueno, se empiezan a generar procesos muy interesantes de integración. Para mí, pensar en el Día Internacional de las Personas Refugiadas es pensar la oportunidad que tenemos para justamente hacer las cosas diferente. En vez de para hablar solamente, como dices, de cifras de cuánto más ha aumentado de un año con año, en una economía de un país de más de 120 millones de personas, poder integrar a 118,000 personas que solicitaron la condición de refugiado en 2022 o la cifra que tú estás manejando, pues es más que viable, ¿no? Es una oportunidad. Entonces, bueno, desde la academia nosotros hacemos trabajo, hacemos un seguimiento no solamente en México, sino pensamos en la agenda regional de las personas refugiadas y tenemos un programa súper interesante de investigación con un grupo que se llama Caminar, que somos investigadoras, casi todas mujeres, por cierto, en 8 países de América Latina, donde hacemos una visión comparativa de cómo están avanzando estos procesos de acceso a derechos a nivel de la región latinoamericana. Y eso nos permite tener una lente de dónde está ubicado México. Lamentablemente México siempre sale comparativamente con otros países como Colombia, obviamente Uruguay, inclusive Brasil, pues estamos mucho más limitados en cómo estamos teniendo una perspectiva amplia de derechos. Entonces, bueno, desde la UNAM es un tema que es vivo, que lo trabajamos y que estamos constantemente haciendo trabajo de campo en fronteras y en sitios estratégicos para poder entender mejor los avances, los obstáculos y las oportunidades de acceso a derechos. Pues que este día, que esta plática, que estos trabajos que se realizan desde diferentes trincheras sea pues una oportunidad para que todos y cada uno de nosotros sumemos en el camino con un granito de arena para brindar mejores oportunidades. Lo podemos hacer a través de Casa Refugiado, en donde podemos no solamente pedir ayuda, sino ayudar de muchas maneras. Y en el caso de la academia, pues acercarnos a estos trabajos. Es un libro, el de Caminantes, y distintos textos en donde nos permite conocer, porque tampoco podemos defender si no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, aquí han estado apareciendo estas 2 ligas para acercarnos al trabajo que realizan estas 2 instituciones, y pues es un tema que lamentablemente no se agota. Doctora Aletia Fernández de la Reguera, representante del SUDIMER, muchísimas gracias por estos minutos y por compartir parte de este trabajo. Y también maestro Gerardo Talavera, director general del programa Casa Refugiados. Muchísimo éxito y buenos caminos para sus trabajos y por lo tanto para las personas que se ponen en contacto con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, cambiamos de tema porque el día de mañana, martes 27 de junio, es tarde de charla literaria en la Casa Universitaria del Libro, porque se presenta ahí la obra La Figura del Mundo, que es escrita por Juan Villoro, donde recupera pues algunas memorias acerca de su padre, el filósofo, zapatista y luchador social Luis Villoro. En esta entrega, el también cronista reflexiona sobre el papel del padre con una mirada sensible y emotiva. El libro será comentado por la doctora Rosa Beltrán y también por Gabriel Guerra Castellanos. Esto sucederá en Cazul. La cita es mañana a las 19 horas en Orizaba número 24 en la colonia Roma Norte. Y por supuesto la entrada es libre. En la vida cotidiana estamos expuestos a diferentes tipos de ruidos que pueden afectar nuestra audición sin darnos cuenta. Especialistas universitarios nos dicen cómo cuidar nuestros oídos en la siguiente entrega de UNAM Global.
Claudia tiene antecedentes familiares de pérdida de la audición temprana y acudió a realizarse una audiometría para saber la condición de salud de sus oídos. Yo considero que están sanos, aunque realmente no tengo un parámetro. Así como Claudia, muchas personas presentan afectaciones en sus oídos sin saberlo. Aquí sí estás un poco abajo, que son... En uno de los oídos tengo un pequeño problema que no alcanzó a escuchar, a distinguir muy bien los sonidos agudos. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, se estima que para 2050 casi 2.500 millones de personas vivirán con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales al menos 700 millones necesitarán servicios de rehabilitación. Estamos sobreestimulados en la vida actual y entonces tendemos a utilizar, aunque no se vea, el oído mucho. Entonces eso provoca ciertas reacciones y un desgaste en nuestra audición. Y a eso si le sumas como el uso de ir a conciertos muy frecuentemente, los sistemas de reproducción personal que están constantemente, pues todo eso hace que tu oído vaya decreciendo. La contaminación acústica y los malos hábitos en la vida cotidiana están generando daños a la salud como vértigo, pérdida de equilibrio, repercusiones en el aparato circulatorio, digestivo y respiratorio, así como alteraciones en el sueño. Nuestra audición llega al máximo de sensibilidad alrededor de los 20 años. Después de esa edad, nuestra audición va declinando. Trabajar en lugares ruidosos, dependiendo de la intensidad, frecuencia y tiempo de exposición a los altos decibeles, también repercuten en la salud de los oídos. El problema de las enfermedades auditivas es que son irreversibles. Especialistas se recomiendan tomar acciones para prevenir daños. Te expusiste 2 horas, descansa por lo menos 4. Escucha música a través de audífonos a un volumen moderado, esto es, que te permite percibir los sonidos del ambiente. Utilizar protectores auditivos en lugares ruidosos y sobre todo realizar una audiometría anualmente. Hoy nos vamos con tareas pendientes, como por ejemplo el cuidado de nuestra salud y el pensar, reflexionar cómo pensamos a los otros, al otro en este caso en particular, a los refugiados. Y bueno, agradecemos esta tarde, como cada día, a Erika Ordóñez en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio. Agradecemos, por supuesto, a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y los invitamos a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.